Vamos a continuar con la presentación de la cámara, en este caso explicando los botones que nos encontramos en su exterior. En el ASA nos vamos a encontrar la mayoría de los ajustes de sonido. En este caso tenemos canal 1 y canal 2 para seleccionar si queremos el micrófono interno de la cámara o un micrófono externo. Tenemos en el siguiente panel qué tipo de intensidad de sonido está entrando, si es el micrófono, si es un micrófono de 48 voltios con alimentación Phantom. Y en el último nos vamos a encontrar un control muy importante, los volúmenes en automático o los volúmenes en manual. Si los ponemos en modo manual, estas ruedas funcionan. Si los ponemos en modo automático, el control del volumen lo registrará la propia cámara de manera automática. En este ASA también nos encontramos un control de zoom y un botón de rec. Y el botón de zoom lo podemos regular su velocidad alta, media o baja, con un selector de palanca. En el lateral izquierdo nos encontramos estos dos botones, Focus Assist y TC/2. Focus Assist lo que nos va a ayudar es a enfocar, poniendo unas rayas de un color muy saltón, azul o verde, que nos ayudan a confirmar que está enfocado lo que queremos y no por delante o por detrás. TC nos va a ayudar a meter un código de tiempo específico y exclusivo para saber y encontrar momentos en concreto de una grabación que nos interesa. Los filtros ND que nos ayudan a la exposición, apagado, 1/4 o 1/16 para mayor reducción de la intensidad de luz. Autofoco o foco manual, el que os recomiendo casi siempre es un modo de foco manual para poder enfocar con nuestra rueda allá donde nos interese, y el botón de Full Auto para que la cámara tome decisiones por sí misma de exposición o exposición manual si lo tenemos presionado unos instantes. Control de iris o diafragma para controlar también la exposición por nosotros mismos. Una vez que lo tenemos en modo M o manual, esta ruedecilla entra en funcionamiento. Ganancia para subir o bajar la luminosidad que entra en el sensor, 3 posiciones, low, medio y high. Balance de blanco con una palanca de 3 posiciones, preset según hayamos asignado por menú de cámara, balance de blancos en memoria A o balance de blancos en memoria B. OIS es un estabilizador óptico de la imagen. Siempre que vayamos con la cámara en mano, es recomendable tenerlo activado. Un Auto Exposure Level para decirle a la cámara dentro de su modo automático si queremos tenerlo más sobreexpuesto o más subexpuesto. Control de shutter o la obturación, una vez que lo presionamos lo regulamos con estas dos flechitas. Tenemos el encendido y el apagado de la cámara y un botón que es muy importante, el botón que está descrito como modo. Este es el que nos va a permitir cambiar entre el modo videocámara, ver en tiempo real lo que está sucediendo, y si lo presionamos unos instantes, la cámara pasará a modo media player, para poder ver todos los clips que hemos grabado. Si queremos volver al modo videocámara, apretamos unos instantes y volveremos a tener imagen en directo. Por el otro lado de la cámara nos encontramos varios botones. Un botón de grabador, otro botón de grabar, el mando de zoom in o zoom out y un botón tremendamente útil, que es una expansión de foco. Esto es un duplicador de la imagen, la imagen se magnifica, se aumenta y es muy útil para distinguir si de verdad nuestra imagen está enfocada o está desenfocada. Es una ayuda al enfoque.